Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nuevamente una sesión de Crónica Batare. Gusto en saludarlos, deseando que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, donde día a día lo hemos ya empezado a vivir. Llevamos muchos años escuchando sobre lo que es inteligencia artificial y creo que en el día a día hoy ya lo vemos más, ¿no? En una pantalla, en una plataforma y tal vez en cosas que no creemos que lo estén haciendo a través de esta inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Esther. Esther es académica en este tema, tiene conocimiento sobre inteligencia artificial, de hecho tiene una maestría, ahorita nos va a platicar más de ello, y nos va a compartir este conocimiento que tiene sobre esta visión de qué tanto ha crecido esta inteligencia artificial y cómo la podemos aprovechar. Esther, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Pues sí, tengo una maestría en inteligencia artificial, pero la estudié hace muchos años y desde hace muchos años he tenido la oportunidad de dar clase en esa área y trabajar al respecto. También he hecho cuestiones de desarrollo. Entonces, pues en esta ocasión, pues platicaremos un poquito de esa experiencia, de lo que he vivido en estos años. Pues bastante. Finalmente, esto no se cree hasta que ya lo empiezas a vivir, ¿no? Y finalmente, muchas veces lo veías hace años entre una película, una caricatura, X, muchas locuras que decíamos va a ser posible y hoy es una realidad, ¿no? Entonces, si gustas tú darnos un panorama, ¿qué es esto realmente la inteligencia artificial? ¿Qué entendemos y qué es realmente eso? Porque muchas veces creemos que es X concepto nada más para generar un script o ayudarme a la tarea, pero ¿qué realmente cuál es el beneficio que nos puede dar si lo manejamos correctamente, ¿no? Tú platícanos, por favor. A ver, fíjate, yo cuando estudié la maestría en inteligencia artificial, siempre la vimos como en un área científica, es decir, probada a través de la ciencia. Entonces, inteligencia artificial no nada más habla de procesos de cómputo o técnicas computacionales. Tuvimos que estudiar lógica, algo de neurofisiología, ¿no? Nos enseñaron, por ejemplo, visión para reconocimiento de imágenes, etcétera. Y ya de ahí nos involucrábamos a hacer algoritmos. Inclusive hubo proyectos que hablaban de etología, y entonces se hacían modelos al respecto. En esa época, cuando yo estudié la maestría, la restricción más grande que teníamos era computacional. De hecho, mi trabajo en la maestría fue armar una arquitectura para poder ejecutar procesos, porque el poder de cómputo que teníamos era súper limitado. Entonces, era otra visión diferente. Yo les digo que algo que me gustó mucho de haber estudiado inteligencia artificial en esa época es que nos imaginábamos cosas, hacíamos modelos, pero nunca nos imaginábamos, por ejemplo, que íbamos a tener en la mano un mapa para que nos dijera cuál era la mejor ruta. Me acuerdo perfecto de cuando nos pusieron un proyecto así, yo decía, pero ¿esto para qué me va a servir? Bueno, hoy lo uso diario, ¿no? Exacto. Entonces, a mí algo que me enseñó haber estudiado en esa época de inteligencia artificial es que me hizo creer en los sueños. Para mí, inteligencia artificial siempre me ha ayudado a ser un mejor ser humano en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo ahora? Con todo lo que está pasando hoy, mira, es que ahí es cuando dices, qué bueno que soñé y qué bueno que lo veo, ¿no? Pero nos llena de mucha responsabilidad. Y yo creo que las personas que en esa época o que hemos estudiado inteligencia artificial no como solo herramientas de uso para potencializar nuestras habilidades, creo que tenemos una responsabilidad de decir realmente qué es lo que está pasando en la actualidad y dónde se están situando lo que tiene el éxito que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces... Okay. Y en este sentido, ¿cómo lo puedes ir desglosando de manera, vamos, sencilla? ¿Hay forma de clasificar a lo mejor dónde aplica? ¿Cómo lo puedes ir explicando en este sentido, Esther? Mira, aventurarnos a hacer una definición de inteligencia artificial, la verdad es que creo que todos los que estudiamos decimos hoy corremos muchos riesgos, ¿no? Ok. Pero yo
Mira, más que muchos cambios, yo creo que esto ha evolucionado. Ujú. Originalmente, lo que nosotros veíamos era el estudio del razonamiento y cómo expresábamos la inteligencia, porque el conocimiento y razonamiento siempre iban de la mano. Claro. Entonces, había modelos y técnicas con las que representábamos inteligencia artificial. Por Ok. ejemplo, no hablaban, bueno, sí, las redes neuronales fue uno de los primeros modelos que se trabajaron, pero no era tan exitoso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con reglas de producción. Es decir, extraíamos conocimiento y había procesos, así como ingeniería de software, Ujú. había uno que se llamaba ingeniería del conocimiento y entonces tú ibas con expertos y extraíamos reglas. Ok. Entonces de ahí se empezaban a hacer sistemas expertos. Y entonces utilizábamos lenguajes muy particulares basados en reglas al respecto. También teóricamente hablábamos de lógica, pero no nada más lógica de predicados, hablábamos de lógica de primero y segundo orden, etcétera, donde ciertas creencias en un sistema podrían ser hechos para otros, pero todos basados en la lógica matemática que nos enseñaron de lógica de predicados, ¿no? El razonamiento, nos hablaban de aprendizaje basado en ejemplos, aprendizaje deductivo, inductivo o hasta abductivo, donde tú hacías una hipótesis y tratabas de probar todo eso. Pero pensemos que computacionalmente no teníamos todos los recursos que hay ahora. El día de hoy, claro. Después trabajábamos con modelos lineales o árboles o grafos para encontrar mejores modelos. Y creo que ya ahí se empezaron a trabajar mucho más modelos en redes neuronales, que es el enfoque que en inteligencia artificial se le conoce como conexionistas, ¿no? Ok. Después, con este boom que tenemos computacionalmente, pues este modelo ha brincado así de una manera impresionante y empezamos a ver que todas las investigaciones, por ejemplo, hacían en visión, estaban resultando muy, muy eficientes para hacer reconocimiento, entre otras. Yo digo visión porque casi fueron de la manita, ¿no? Ok. Eh, y entonces, es por eso que en la actualidad, pues ya con esta capacidad de cómputo con la que ahora contamos, pues estos modelos están siendo muy, muy interesantes y muy explotados, ¿no? Ahora, bajo estos modelos, digo, hablamos de tal vez mucha información, datos que van acumulando. ¿Qué técnicas te ayudan o de qué manera lo vas puliendo? Tú hablabas ahorita del ejemplo del mapa, ¿no? O del famoso mapita. ¿Qué tanto lleva, ¿no? ¿Qué técnicas puedes aplicar? Porque va en contexto de entenderlo y transmitirlo, ¿no? O sea, qué técnicas están ahí inmersas que tal vez no vemos inmediatamente nosotros? Mira, siempre, cuando estamos hablando de conocimiento, siempre hay una clasificación. Tú vas aprendiendo, conforme vas aprendiendo, tú Puliendo. vas puliendo, pero estamos hablando de clasificadores. Yo les preguntaba el otro día a mis alumnos, ¿cómo sabes que sabes algo? Porque tú puedes decir, ya lo sé, pero ¿cómo sabes realmente que lo sabes? Son preguntas que sin entrar a la filosofía, Así. dices, ¿cómo lo sé? Bueno, porque ya Exacto. hay estandarizado algo que te dice que ya llegaste y obtuviste esa habilidad, esa aptitud, etcétera, ¿no? Entonces, modelos tan sencillos como redes semánticas te ayudan a hacer esa clasificación, ¿no? Del conocimiento y cómo lo vas estructurando. Pero pensemos que estas técnicas, como hay unas cosas que se llaman frames, hay otras cosas que se llaman inclusive scripts, ¿no? Ujú. Estos pequeños modelitos que antes existían, pues son la base de la inteligencia artificial clásica, ¿no? Ok. Ahora, cuando hablamos de toda la data que hay y que se genera, nos sirven para entrenar nuevos modelos basados en redes neuronales. Es por eso que ahora que es muy común ver estos diagramas que te muestran un círculo, ¿no? Que te dice, esta es la IA. Y dentro de la IA hay un área que se llama
aprendizaje automático o machine learning, ¿no? Y es un subconjunto de cosas que hay en inteligencia artificial. Y un subconjunto de aprendizaje automático es el aprendizaje profundo, ¿no? Y dentro del aprendizaje profundo están estas redes neuronales que ya son más complejas, convolucionales, recurrentes, de memoria de corto término y los famosísimos transformers, que son todo esto que se está empleando en la IA generativa, ¿no? Okay. Entonces, vamos haciendo como un desglose de todo esto y llegamos a los famosísimos modelos de lenguaje largo. Sin embargo, fíjate que lo que pasa en esta como escalerita o en esta subdivisión está basado en redes y todo el entrenamiento que se hace es a través de números. Solo números. Y cuando dices, ahora sí, ahí viene lo bueno, extrae una regla que me diga cómo es que esta red sabe lo que sabe. ¿Cómo puede hacer esto también? O sea, todo lo que habíamos estudiado y que está fuera de este caminito, no hay manera, porque solo son números. Entonces, el entrenamiento lo que hace, y es clarísimo, es, pues igual que como nos entrenamos nuestro cerebro para aprender, pues se presentan una serie de vectores y matrices súper complejas y se van haciendo estos caminitos. Y entonces se hace una clasificación. Pero a la hora que tú quieres decir y darle un contexto de conocimiento, pues es dificilísimo, porque lo único que ves en esos modelos son números, que si tú los extraes, pues no quieren decir mucho. No entiendes. Entonces, ahora, justamente, en estos modelos que son tan complejos, pues hay cosas como que se llaman embeddings, hay una manera de categorizar y de ver cuántos elementos tienes en un prompt, pero a fin de cuentas, la parte que nos olvidamos dentro de esta escalerita todavía no está junta, que es quizá, no lo sé, cuando podamos dar explicación de cómo es que llegamos aquí y que los números que se hacen en estas redes nos quieran decir todo y que todo lo que se hizo alrededor de esto en inteligencia artificial vuelva a tener un sentido, porque si no, nada más estamos hablando de una inteligencia artificial reactiva, entrenada con datos. ¿Datos de dónde? Por ejemplo, el famosísimo ChatGPT, ¿no? Todo el mundo lo usa y todo el mundo dice, pues este prompt y hace unas redacciones increíbles y no sé qué. Pero, ¿cómo es que fue entrenado? ¿Tú sabes los datos que se utilizaron para el entrenamiento? ¿Tú sabes la arquitectura que utilizó? ¿Tú sabes por qué funciona en esto y por qué no funciona en esto? O sea, todas estas preguntas, pues es como las de la ciencia. Pues tenemos que hacérnosla y cuestionarnos para saber si lo que estamos produciendo es realmente lo que queremos saber y si es correcto o no, ¿no? Si da el valor que esperas, ¿no? También en ese sentido. Y además necesitamos muchos expertos que validen esa información. Claro. Entonces, sí está padrísimo utilizarlo porque pues nos va a facilitar muchas tareas. Pero yo lo que les digo a mis alumnos es que tú no te puedes considerar experto hasta que encuentres el grado de error. Porque la verdad, estos modelos están basados en modelos probabilísticos, ¿no? Probabilísticos. Con los datos que sí tenemos, son con los que se van a entrenar y con los que no tenemos, o sea, uno que es tan disruptivo y que no los pueden poner en el mismo lugar, no vamos a aparecer nunca, porque nosotros están acá, que nunca vamos a estar dentro de estos niveles de clasificación. Entonces, este es el argumento que yo sostengo cuando converso un poco en público. Amo la inteligencia artificial, pero debemos cuestionarnos si realmente lo que como usuarios nos está dando el verdadero, sí, entre comillas, el verdadero resultado. O tenemos que encontrar dónde está el error y trabajar para que ese error sea cada vez menor, pero con una explicación. Ahora, y en ese sentido,
Hoy, pensando en este tipo de aplicaciones, ¿cuál es la que más te está, la que en cierta forma está dando, que está siendo más utilizada? O sea, acabas de mencionar uno que la mayoría utiliza, pero que realmente tiene un valor a nivel más allá de la parte científica, si está ayudando en algo, ¿no? Lo escuchamos en el área médica, lo escuchamos en X. ¿Qué tanto realmente está siendo benéfica o efectiva trabajarlo? Porque antes se decía, ya no vas a recurrir al médico, ¿no? Vas a tener tu médico en casa, ¿no? O X. O sea, ¿qué tanto es eso cierto? Porque pues mucha gente lo cree, ¿no? Pues como decimos siempre, no todo lo que te dicen es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan confiable puede ser hoy en día? Mira, confiable, sí, estamos usando cualquier modelo de inteligencia artificial, cualquier herramienta de inteligencia artificial, yo creo que siempre hay que dudar, ¿no? Ok. Siempre hay un grado de error, porque como no sabemos de dónde está entrenada, cuáles son los datos, a quién le conviene o no que usemos esa herramienta en particular, entonces Ok. eso lo debemos de tener, mira, aquí, Así. ¿no? O sea, súper al centavo. Entonces, como siempre, yo dudo. Si me dices cuál es la herramienta, híjole, hay un sitio donde está todo el ecosistema de todas las apps que se han generado en los últimos años con inteligencia artificial. Y es sorprendente, ya no caben, o sea, ves así el iconito así chiquitito de diferentes áreas. Igual al ratito, si puedo, te paso el QR para que lo compartan, Ujú. porque eso, cuando llega alguien y te dice, yo soy experto en IA, a ver, ¿qué de estos chorrocientos mil aplicaciones conoces? Y Conoces. entonces nos vamos a quedar así como, ahora me preguntas de una, hago desarrollo, acabo de conocer una que se llama Lovable, está que padrísimo, ya haces un prompt y generas y, ¿no? Yo que soy maestra, entonces ya trabajé toda mi documentación y pues puedo generar un examen súper rápido a mis alumnos y puedo hacer cosas muy impresionantes. ¿Y qué crees? Me genera hasta aplicaciones que puedo publicar, ¿no? Entonces, y lo haces y basado en la información que tú tienes. O sea, no es cuestión de que, de que se inventen las historias. Tú vas reduciendo el dominio de lo que te puede generar y es sorprendente, ¿no? Pero si por algo falla el sitio que te acaba de generar, pues está hecho en React. Entonces, aunque tú le digas y que el error y que no sé qué, pues tienes que saberle también un poco a esta codificación para poder entender que realmente hizo lo que tú esperabas. Pero es una hermosura. Pero así como hay Miles. 300,000. Entonces, siempre es el cuestionamiento, saber qué es lo que hay detrás. Realmente nada más puso lo que yo puse en mis historias, en las fuentes que hay. Por ejemplo, ahorita no usarlo sería un gran error. Yo desde hace muchos años he dado clase, por ejemplo, en Classroom. Entonces, Ujú. es todo este desarrollo como, bueno, me baso en esa arquitectura. Y ahorita están súper de moda cosas que se llaman notebooks LM, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que hago ahora es que en vez de yo generar un notebook, hago que mis alumnos lo generen y lo trabajan. Y así en automático te genera redes semánticas, te hace una grabación, te genera una grabación del curso que ni siquiera puedes poner mi voz o no, puedes poner otra si esta voz de la maestra no me gusta. Son cosas maravillosas porque eso nos está ayudando a sí tener una educación personalizada, que el tipo de aprendizaje de cada estudiante lo puede hacer, pero lo mismo va a pasar con los trabajos, o sea, los que nos dedicamos o tenemos toda esta parte educativa y lo estamos explotando, es que no hay manera de no hacerlo. Si queremos seguir dirigiendo el curso, etcétera, pues va a ser muy difícil. Entonces, cuando tú me preguntas de una, pero seguramente para el resto de las arquitecturas que hay para dar clase, hay herramientas como esta que nos va a sorprender. Pero ¿qué es lo que debo estar segura? Que lo que se genera sí esté adecuado
a lo que tengo que cumplir de acuerdo a lo que esperan de mí dando clase, pero lo mismo en la producción, en el desarrollo. O sea, esto siempre es hacernos la vida más fácil, pero no dejando de lado lo que somos expertos. A mí cuando tú me dices, oye, y de hecho ya me habían hecho esta pregunta de que tú recomendarías como psicólogo, yo no. O sea, todo lo que tenga que ver con emociones, sentimientos es nuestro. O sea, y el problema es que efectivamente, pero eso no nada más desde la IA, ¿no? O sea, pues tengamos tiempo libre para conversar, ¿no? Claro. Entonces, es una pregunta súper bonita. Me dices no. Ahora, ¿y si no hay de otra? ¿Y si no hay que hablar? Pero Eh, qué tanto, bueno, es que va como el tema de qué quieres escuchar, ¿no? ¿Qué quieres que claro, te respondan? Porque muchas veces es eso, ¿no? O sea, a lo mejor es como tú dices, voy a tomar la IA que yo creo que es la correcta porque me dice lo que yo creo que es correcto, ¿no? Entonces ahí cae en otro tema ya más profundo de la personalidad, ¿no? Creo. exacto. Entonces, ahí yo creo que los que hay mucho cuestionamiento. Y es más, mira, yo creo que la gente que hacíamos ya desde hace muchos años, como que siempre parábamos lo técnico, y lo tuvimos y nos dimos cuenta que habíamos dejado muchos huecos en el camino, muchos Ujú. huecos. O sea, aprender a usar la tecnología a veces puede generar conflicto. Y aquí vienen todos los argumentos de que si la ética en la IA, que puedo estar de acuerdo o no, pero, por ejemplo, yo que lo vi como una disciplina de ciencia, es como decir, ¿está bien usar la estadística o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en la trampa de los porcentajes? ¿No? Ujú. Sí, 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 Entonces, sí. aquí yo creo que pues tenemos que ponernos súper duchos para hacer el uso adecuado, ¿no? Pero no creerle todo. No, o sea, es una herramienta de apoyo, finalmente te va a agilizar, ¿no? Te va a ahorrar tal vez una lectura tan profunda, pero no es el 100% garantía, ¿no? De lo que debes de transmitir en este caso. Y también debemos de considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando hablabas un poquito del futuro de la IA, Ujú. bueno, hablas de agentes. Hace muchos años, ya, bueno, yo desde que estudié, mejor no digo desde cuánto, pero porque dicen, eso es del siglo pasado, pues sí, ya hablaban de agentes y de modelos multiagentes, etcétera. Nuevamente, nada en la IA es así tan nuevo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la teoría de agentes es interesantísima y sí nos habla de agentes inteligentes y racionales. Ujú. Si tú empleas un agente basados en los LMs o SLMs que nada más reducen el dominio, aunque sean RAG, si están basados en LLM, pues son más reactivos que racionales. Entonces hay toda una teoría que sostiene toda la parte de agentes, pero si están basados en modelos de lenguajes largos, no están utilizando toda la teoría que se requiere o de la que se habla en la teoría de agentes de IA. ¿Te acuerdas cómo dije esta escalerita? Pues estamos Ujú. trabajando una partecita nada más en los agentes. Claro. Nuevamente, ¿cómo podemos identificarlos? Pues debemos de también tener este conocimiento para saber si realmente toda la teoría que se habla de agentes están empleándose en los nuevos agentes que se van a utilizar. Si no, siguen siendo asistentes. Solamente. Asistentes y que yo digo que a veces está muy bien que tengan un off para dejarnos ir a disfrutar nuestra vida. Pero esta es como la parte que yo creo, a mí me interesa más, que está súper bonita. La verdad es que les digo, es como volver a soñar, o sea, soñar y decir, ay, sí se volvió real, sí se volvió real. Pero ahora sí, así es, el príncipe no era tan azul, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante que yo creo que debemos de poner en conversaciones como esta.
Yo creo que la parte, como dices, de no dejar de soñar, digo, muy enfocado al área de desarrollo, siempre ha sido eso, ¿no? Desde hace muchos años, empezar a desarrollar y crear una aplicación, una captura que nadie cree que puedas hacerlo. Y hoy, con más tecnología, eso es lo que te da, ¿no? Finalmente, poder aprovechar y dar una interacción, ¿no? Con tu usuario de una manera más fácil, más sencilla, y muchas cosas que antes el touch, dices, ¿cuándo lo ibas a poder hacer? O decirlo con la voz, muchas cosas que hoy se están aprovechando, ¿no? Y en este sentido tú lo vives en la parte académica, en lo que haces día a día. ¿Qué tanto te ha evolucionado? Tú decías hace años atrás que lo estudiaste con hoy, o sea, ¿qué tanto dices, wow? Muchísimo, muchísimo, porque, eh, ¿sabes? Creo que nunca como ahora, no nos podemos dormir en nuestros laureles. Antes hacíamos, no sé, para los que nos gustó hacer programación y lográbamos los programas que queríamos y así empezábamos ya a optimizar Que y te todo eso. respondiera, que ¿no? Sí, O sí, sea, sí. No, y además uno súper feliz y nadie entendía por qué, y ya sabes, y después las cosas han ido cambiando, ¿no? Para inclusive hacer colaborar en un mismo software y toda la ingeniería de software que ahora sostiene todo este engrane del desarrollo de software, pues es encantador y siempre ahora nos exige hasta que seamos disciplinados para hacer nuestro propio desarrollo, ¿no? claro. Pero ahora imagínate, como todas estas herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a que hagamos mucho más rápido ciertas tareas, pues nuestra mente tiene que ir mucho más rápido, y a veces, digo, ya, ya soy viejita, ¿no? Y a veces sí me cansa. Entonces, mis mismos alumnos ya me empiezan a hacer preguntas eh, desde semestres, ¿cómo se dice? Pues Tempranos. desde primeros tempranos, preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Que no recibía antes. Y entonces eso hace que nuestra mente tenga que estar mucho más ágil, ¿no? Entonces, Claro, claro. todas estas historias en las que se ha trabajado para tener desarrollo más ágil, pues nunca como antes, como ahora, perdón, nunca como ahora, pues son súper útiles para hacer las cosas mejor, pero requieren mucha concentración y requieren, desde mi perspectiva, una base teórica que la sostenga, porque además esa base sigue siendo la misma. Por ejemplo, doy una clase de estructura de datos. Si no comprendes eso, difícilmente vas a poder entender los embeddings y Ok. difícilmente vas a ver cómo es el funcionamiento y difícilmente vas a encontrar el error en el uso. Entonces, hay cosas de base que tienes que saber, ¿no? Igual en el desarrollo, para los que les gusta hacer para los que, entonces, cuando me haces esta pregunta, a mí me da terror porque claro que va a llegar un momento, no que una máquina o que un software haga las cosas mejor que yo. De hecho, eso pasa. O sea, si me dices, haz las interfaces, la parte del front siempre ha sido muy mala, entonces yo sí me aprovecho de lo que De pasa esa ahora. parte. Sí, de esa parte, porque me confieso que no, ¿no? Y entonces, pero cuando ya ves lo que pasa con los estudiantes, pues a mí sí me emociona, porque además ya veo como que ay, ya tengo que ir empezando a preparar el caminito de bye, ¿no? Pero pues también es una responsabilidad, porque si nada más lo están generando sin una reflexión previa, sin esta base, puede llegar a ser muy, muy peligroso. Si no les enseñan desde que están aprendiendo a este cuestionamiento, a que dónde podría estar el error, difícilmente ellos van a creer eh, o van a hacer cosas con un juicio adecuado, profesional, ¿no? Esto en materia de docencia, obviamente porque es donde lo veo más cerca. El mercado es otra cosa, ¿no? Yo veo que salen y salen y salen y todo el mundo dice que es lo mejor y cuando lo pruebas, pues no hay ese cuestionamiento que está teniendo consecuencias y consecuencias Claro. graves que ahora sí ya se están traduciendo en demandas.
¿no? Y entonces la pregunta es, ¿dónde, qué tenemos o hacia dónde tenemos que voltear? ¿No? ¿Qué estamos haciendo tan automatizado que ese es un punto que yo creo que sin duda siempre lo debemos de tener presente, ¿no? Y siempre. al final, ¿no? O sea, mucho es el, como dices, detectar el error sin perder también ciertos valores, sin perder tantas cosas, porque pues de momento te puedes dejar el control e influenciar, ¿no? Muchas cosas tan sencillas o tan complejas. Ahora, mencionabas lo de los agentes. De alguna manera, para la generación de agentes, nos pregunta Mariana, de acuerdo a tu experiencia, qué criterios son los que debemos o se deben considerar para elegir una herramienta que te genere este tipo de agentes, esta generación de agentes? De entrada, uno considerar si estos agentes realmente están basados en herramientas que sí hablen algo de racionalidad para esta toma de decisiones. Los Ok. agentes no son más que programas, ¿no? O asistentes o software que van a hacer tareas pequeñas, que van a ser independientes, pero que en un momento dado se pueden comunicar con otros. Entonces, yo es lo que haría. Lo que estamos haciendo ahora o lo que se está vendiendo el día de hoy o lo que encontramos mucho es que hay repositorios donde tú haces la interfaz de la gente, eliges un modelo de lenguaje que vas a emplear para ese agente y ya nada más lo pones en un contexto. Es decir, mira, tienes la interfaz, el agente puede usar ChatGPT, Quen o miles de los modelos de lenguaje eh, que no sabes cómo se entrenaron, que no sabe, o sea, pero te da la respuesta que la mayoría de nosotros queremos oír, ¿no? Claro, claro, es lo que te digo. Después le dices, bueno, nos vamos a reducir a este dominio y ya, ¿no? Generar software, generar esto, lo otro, ¿dónde está? Ahí es donde está la pregunta. ¿Y dónde está la racionalidad de ese agente? Ok. A ver, ahí la pregunta es muy, muy fácil. Si nada más estás usando el modelo de lenguaje, ¿dónde está? Y ahí entonces, lo primero, puedes elegir el que quieras, pero yo digo que todos los que están basados en LLMs y todos sus adornos, todavía no tienen toda esta teoría que se espera en los agentes. Sí se pueden comunicar indiscutiblemente con otros, sí puedes resolver algunas tareas complejas a través de agentes, pero ahí quizá la primera pregunta que yo diría es, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde está la explicabilidad de ese agente? Porque deberían ser tan claras como las reglas de conocimiento. Tú sabes que sabes, porque hay una regla clara en sí, dada una condición, entonces vas a hacer esto, ¿no? Como tal, hay una regla de negocio bien especificada. Bien específica. Entonces, te digo que todo como que va siendo un match súper interesante, ¿eh? Y a mí la única parte que sí cuestiono, a pesar de que muchos de los productos que tenemos hoy, nada más los imaginamos hace más de 20 años eh, y que ahora son una realidad, en esa otra parte, ¿dónde estará el error? ¿Realmente se puede extraer conocimiento? ¿Qué tan inteligente, qué tan no reactivo es? ¿No? Entonces, esa parte, es que aquí la formulación es preguntarnos, ¿no? Eh, no nada más encontrar el error, sino qué tanto, qué tanta validez le voy a dar, ¿no? Y porque ya hay, Sí. hay casos severos de darle tanta valor al resultado del uso de la inteligencia artificial. Y yo creo que la IA ha trabajado tanto tiempo y ha hecho tan buenas propuestas que ahora se están olvidando por su uso en la IA generativa. O sea, la IA sí hizo cuestionamientos de reflexión. Entonces, quizá lo que me faltó decir es, esa es la IA basada en conciencia, la IA general, ¿no? La que ya va a abarcar
donde verdaderamente las tareas que nosotros hacemos como seres humanos, sí, sí, ya va a estar trabajando ahí, pero para eso necesitamos este cuestionamiento, esto que le Claro. llaman conciencia, ¿no? Ahí, No perderla, tu grillito no perderla. sí, y cuando Ah, uno es joven, que son ellos los que están produciendo mucho más, ¿no? Eh, ese nivel de conciencia a veces se nos va, ¿no? sí, porque a veces pues es tanto la emoción de generar algo, de hacer algo nuevo, y caes, ¿no? O sea, la historia ha hecho muchas cosas que nace de algo muy atractivo, muy bueno, pero lamentablemente termina en malas decisiones o, o siendo mal utilizado, ¿no? Más bien. Pero bueno, aquí la parte interesante es que tanto es, hoy mucha gente se pregunta, el miedo, tú lo comentabas hace un ratito, ¿qué tanto me va a reemplazar a mí? ¿No? Más bien es cómo nos preparamos para que no nos reemplace, cómo lo acompañamos, ¿no? En este sentido, para seguir evolucionando. Hemos crecido con evolución de software y de herramientas, ¿cómo podemos seguir hoy para que esta IA no me sustituya, ¿no? O creer que me va a sustituir. Sí, esa pregunta y esa discusión se me hace súper interesante, súper interesante. Y ahí es donde sí, yo creo que si estamos con ese temor, es que algo estamos haciendo demasiadas veces sin cuestionarnos tanto como seres humanos, ¿no? Y además, a lo mejor estamos muy habituados a ciertas cosas. Yo pienso que la IA vino a revolucionar, por ejemplo, el modelo educativo, pero en una Totalmente. discusión de profesores, por ejemplo. Y tú les dices, es que ya, yo creo que ya no deberíamos evaluar con 5 y 6 y 7 y 8. Sí. Para mí es alegre, ¿no? O sea, imaginarme que ya no lo voy a hacer. Pero es así como, no, ¿cómo te atreves? Entonces, creo que hay muchas cosas más que no solo como profesor, sino como desarrollador, como profesionista, que puedes decir, indiscutiblemente, tengo que evolucionar yo como ser para que esto ni siquiera esté en la mesa esta pregunta. Porque si está Claro. en esta pregunta en la mesa, es preocupante. Ah, bueno, desde mi perspectiva, o sea, ¿tú crees que algún día voy a tener programas de IA que van a sustituir a mis alumnos? Yo nunca lo he pensado, porque además los muevo, ¿no? O alguien que trabaje conmigo, los muevo. O sí, a veces digo, me gustaría que la IA no fuera, o sea, tener una IA como jefe, ¿no? Porque, uf, pero, pero estas preguntas yo creo que sí vale la pena, están no del lado de la IA, o sea, qué bueno que los metiches que estamos en la IA, bueno, yo las oigo y digo, pues la verdad yo no tengo respuesta, pero si me preguntas es que nunca me he cuestionado si me van a quitar la chamba o no. Yo creo que hay que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para pensar que me pueden quitar? ¿Qué me falta por hacer? ¿Cuáles son mis habilidades que no he desarrollado lo suficiente para que yo ponga en la mesa este cuestionamiento? O sea, eso Claro. es mi perspectiva, ¿eh? Eso te lo digo como Esther, no como alguien que estudió o que ha dado clase de IA. Yo tengo que comportarme seria, hablar de los modelos, entender, decirles por qué la red semántica, por qué el grafo, por qué las reglas de producción, por qué la red neuronal. Pero el cuestionamiento como este, pues yo creo que sí hay que ponerlo en la mesa, o sea, Claro. y ¿por qué? ¿No? Sí, yo recuerdo alguna vez alguien hace muchos años me decía, es que, bueno, si vas a compartir algo, vas a enseñarle a alguien, pues sin miedo, ¿no? Finalmente, tú traes tu conocimiento y lo vas a aumentar en un momento dado. Aquí es lo mismo, ¿no? Sin miedo a utilizar una nueva herramienta, sin miedo a verle qué y encontrarle los beneficios y oportunidades que tiene cada una de estas herramientas que nos van a ayudar, como dices, sin perder ese tema de no te confíes al 100, valida, verifica, ¿no? Cuestiona, ponlo en una mesa a discusión si es lo que esperábamos o no es lo que esperábamos, porque puede ser una decisión de negocio, puede ser una decisión familiar, X, que no nada más es porque me lo dijo, ¿no? Como cuando te dicen el médico, oye, mañana te vas a morir. Ah, caray, pues voy con otro médico y me dice, no es cierto, ¿no? O sea,
es algo así, yo lo creería, ¿no? No te tienes que ir a la primera. Claro. Y nuevamente era lo que decía, si no sabemos de dónde está el entrenamiento o de qué datos son los que sirvieron para, porque no es solo esto, ¿Hacia dónde? sino es uno, ¿a quién le convendría que yo estuviera convencida de cierta respuesta o de otro? O sea, Claro. estamos, y como no lo sabemos, porque no lo sabemos, hay miles de modelos, o sea, miles de modelos, cientos de miles de modelos, y no es que más. Y no sabemos cómo, de dónde sale toda esta información. Entonces, yo sí creo que valdría la pena dudar, ¿no? Dudar ¿Del resultado? del resultado. Y va más allá de estas estructuras y estas técnicas que se emplean solo de IA. Digo, mi chamba en el aula es enseñarlas, indiscutiblemente, pero también mi chamba como formador es eso. Pero lo mismo pasa cuando hay subordinados y lo mismo pasa cuando tienes que reportarle a alguien por si no está verificado lo que tú estás entregando, también va a generar problemas, ¿no? Entonces, es algo maravilloso. La verdad es que yo creo que aprendí inteligencia artificial en un momento súper bonito Claro. y además me tocó vivir, porque, por ejemplo, los grandes pioneros que me dieron clase no vieron lo que está pasando hoy con la IA, que no sé si estarían contentos o estarían tristes. Híjole, una pregunta. Una pregunta. Sí, sí, ¿Qué porque, tanto es evolución aceptada, no? o sea, ellos esperaban que esto pasara de la manera en que está pasando. O sea, no lo sé, ¿no? O sea, a veces dices, Claro. sí, me encantaría que ellos, saber si ellos se cuestionarían lo mismo, estuvieran del otro lado, pero indiscutiblemente yo creo que sí estarían eh, también invitando a una reflexión del uso de la IA, de la manera que se hace en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que hacerlo con miedo, yo creo que hay que hacerlo con nuestras reservas, ¿no? Eh, pero también yo creo que es algo bonito, ¿no? Y que debemos ser lo suficientemente flexibles, que no pasen las instituciones para apropiarlo y hacer el buen uso de esto, ¿no? Claro. Es un tema muy, muy intenso, muy, muy apasionante y me da gusto escucharte. La verdad se disfruta en ese sentido y tus alumnos lo deben disfrutar mucho. Pero ¿cuál es una referencia, Esther, que tú dirías, lean esto o consideren esto como para poder entender más qué es lo que requieren o a qué buscamos nosotros con este tipo de software, ¿no? Para entender, hablabas de varias especificaciones, hablabas de X, como para poder tener un poco más de visión, decir, esto es lo que a mí me interesa, tal vez no tal vez para desarrollarlo, pero sí para comprenderlo o aprovecharlo. No sé si hay alguna referencia que Ah, nos puedas compartir. sí, 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 sí. No, mira, de hecho, mira, estoy aquí porque, Justo. mira, aquí, pum. Eh, pues sí, es un libro medio grueso, Ok, ¿no? Inteligencia artificial, un enfoque moderno, de Russell y Norvig, ¿no? perfecto. Estos autores presentan, por presentan este enfoque de agentes y con la teoría de agentes. Obviamente ha habido una evolución súper sorprendente. Yo creo que este libro a mí, bueno, me hizo cambiar la visión, pero además tiene un contenido de la IA clásica. Otro libro, a ver, quizá, esto, si me dijera solo dos, de sentido clásico, el Winston, ¿no? Bueno, Ok, sin embargo, por ejemplo, sí me quedé pensando, pues hay un artículo, es que no quiero decir el nombre equivocado, ujú, donde justamente se presenta el modelo Transformer, o sea, es la primera vez que se presenta el modelo Transformer, que digamos que es la teoría de todo lo que ha pasado con la IA generativa.
y se presenta en el 2018 y se llama Attention is All You Need. Este es del 2018. Si quieres aprender más sobre todos estos modelos, como los GPTs y todo lo... Este fue el primer artículo, obviamente, que también ha ido evolucionando. Y no Evolucionando. me hagas preguntas así porque mis colegas me van a decir, ay, ¿por qué no dijiste esto? ¿Y por qué no dijiste el otro? Bueno, eran los que tenía aquí a la Porque mano, estaban aquí. porque estaban aquí, no porque sean los mejores. Bueno, pero sí, creo que como lecturas, pero por ejemplo, me hicieron favor de regalarme el libro de Nexus el año pasado, sabrosísimo, desde otro enfoque un poco más social, ¿no? O Ok. sea, entonces sí, lo recomendaría muchísimo y no dejar de leer, no nada más las revistas científicas, sino también de verdad a veces echarnos un clavado a artículos académicos, ¿no? Por ejemplo, este libro de Deep Learning, ¿no? Donde de Yeshua, ay, no, de, no me acuerdo del apellido, pero bueno, en este libro dan toda la explicación de estas redes neuronales eh, profundas, ¿no? Entonces, Ok. sí, yo creo que no hay que perdernos si tenemos chance de asistir a conferencias, pero no nada más del uso de la IA generativa, sino que nos enfoquemos un poco, algo que nos cuestionen más sobre el uso de, de lo que estamos, de toda esta IA generativa, yo creo que nos va a servir mucho y principalmente en los prompts, Ujú. cuestionarnos mucho sobre el resultado. Em, Digo, creo que ya lo saben, el hecho de poner o compartir algo en estos prompts también quiere decir, no es que se haga público, pero también es una forma en que se están entrenando los modelos. Entonces, Ok. en una empresa, si tú dices, bueno, revísame, por ejemplo, mis alumnos que no quieren documentar, o alguien en la empresa que no documenta y dice, documentan este código, el código, claro que es analizado por estos modelos y claro que va a sacar una definición de qué es lo que se hizo con ellos, ¿no? Entonces, pues son cositas que sí debemos de tener clarísimas que pasan y no es que te roben la información, es que así es una manera también de entrenamiento. Entonces, eh, pues sí, qué más te puedo decir? Mucho más, Esther. Yo creo que hay mucho más por platicar. Si gustas, en una próxima sesión, si tú nos admites, platicar a lo mejor ya sobre un enfoque más, algo de lo que compartes tal vez con tus alumnos, hacia dónde va la visión, hacia dónde tiene que ir uno con este punto, ¿no? De crecimiento. Tú decías ahorita tus maestros, qué tanto lo verían hoy, qué tanto lo ves hoy tú ya como maestra hacia el futuro, ¿no? Tal vez sería otro tema interesante. Ah, no, yo ya les dejo el regalo y yo ya me voy, o sea, y corro lejos, o sea. Ok, pero bueno, en este sentido, que podamos igual platicar en otra ocasión, porque es un tema muy extenso y que igual después te voy a molestar si me puedes compartir tus referencias para compartirlas nosotros de este lado y que con gusto nos puedas acompañar. Algo que tú nos quieras decir ya para despedirnos, No, darles las gracias por la invitación. al Eh, contrario. Sé que no, a lo mejor no era lo que querían oír y ver No, todo yo el creo que mucho enfoque y no más. sé qué, pero sí, o sea, el regalo, o lo que sí quiero dejar ahí claramente es, uno, no tengan miedo, no tengan miedo. Si tienes miedo es que tienes que trabajar algo, porque hay mucho que dar, ¿no? Mucho que dar, o sea, no hay que cuestionarnos, trabajemos sobre el otro lado y la otra parte, cuestionemos, o sea, tenemos que ser más críticos, ver hacia dónde, preguntarnos si es realmente la respuesta correcta o no, o por qué no llegamos a esa respuesta, etcétera. La IA es maravillosa. O sea, la IA te permite hacer cosas mucho más fáciles, pero
tu trabajo, lo que tú deseas hacer es mucho mejor. O sea, la IA todavía no nos ha alcanzado. Digo, quizá en 2 años, no, no es cierto. No, O o menos. sea, no, o menos, pero, no, pero trabajemos en esas cualidades que nos hacen mejores, ¿no? Mejores Claro. como ser humano, un Aprovecharlo, ¿no? nivel de Finalmente. conciencia y que se puedan capitalizar y monetizar de la misma manera, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Como tú bien dices, hay muchas cosas que ahorrar, pero saberlo utilizar apropiadamente y para dar el resultado que mejor convenga, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Pues, Esther, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima. Yo no lo voy a dejar pasar, que volvamos a platicar. Si no lo permites, con mucho gusto. Y bueno, por lo pronto, pues te agradezco. No dejen de seguirnos próximamente, igual, si ustedes desean un tema más interesante o que enfoquemos más sobre este tema, pues igual podemos platicar con Esther. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos seguimos viendo. Síganse divirtiendo y cuídense de las lluvias. Hasta la próxima.